En esta noche vamos a analizar un verso bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y verso 29, que dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista se encontraba bautizando en donde estaban las aguas, conocida como Betábara, que también se conoce con el nombre de Betania. Eso queda probablemente frente a Jericó, en la parte este del río Jordán. Mientras él estaba bautizando, los fariseos le enviaron una comisión preguntándole si él era el Cristo. Él, después de negar que no era el Cristo, entonces le explicó cuál era su ministerio y quién era él. Le dijo: yo soy una voz que clama en el desierto, prepare el camino del Señor y endereza su senda. Él está allí citando a Isaías capítulo 40 y verso 3, es donde se encuentra esta profecía de el precursor del Cristo glorioso cuando viniera a la tierra. Alguien iba a ir delante de él, allanando el camino y preparando al pueblo para la aparición del Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Juan lo reseña aquí, lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista no es el mismo apóstol Juan. El apóstol Juan era hijo de Zebedeo y Juan el Bautista era hijo de Zacarías y Elizabeth. Entonces, este Juan el Bautista es el último de los profetas antiguo testamentarios. Cristo dijo que la profecía eran hasta Juan, la profecía y la ley fueron hasta Juan. O sea, fue el último profeta del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento comienza con la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte es la que le da valor y le da al testamento verdaderamente su significado. El testamento no tiene valor hasta que no muere el testador. Entonces, el Nuevo Testamento comienza el día que muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquí Juan el Bautista le dice a ellos: he aquí. El término he aquí es la traducción de un derivado del verbo griego horao. Del verbo griego horao, se escribe a sí mismo, pero con un punto o acento sobre la A. Y esto lo que significa es ver, mirar, contemplar. El imperativo significa vean y contemplen. Aquí el apóstol usa lo que llama una interjección. La interjección aquí él la usa para llamar a la atención y al interés, porque eso es lo que significa llamar la atención y la admiración, interés y admiración en la persona del Señor. Y él usa esta palabra con esos fines, de llamar el interés y la atención de ellos. El día anterior los fariseos habían demostrado su interés en conocer a nuestro Señor. Y por lo tanto, Juan, pues aquí ahora se lo señala en persona. Le señaló al Señor en persona. La otra parte dice: Él, el Cordero de Dios, Él. El artículo Él que aparece aquí, pues señala que es único.
No dijo un cordero, sino Él. Señala que es único, que Cristo es el único. Cuando nosotros buscamos allá en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos allí donde dice claramente, en forma bien clara, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo se presenta como único. Cuando buscamos a 1 de Timoteo, allá en el capítulo 12 y verso 5, lo dice allí bien claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No son dos, es uno solo. Y es Jesucristo el único mediador, es el único. Por eso es que es el único Salvador. Por lo tanto, aquí se ve claramente cuando se usa el artículo Él, eso indica entonces que es el único. No hay más. Solo Cristo salva. La otra parte de este verso dice, el Cordero. En la Pascua judía se sacrificaba un cordero como conmemoración de su liberación de la tierra de Egipto. Cuando buscamos el capítulo 12, verso 3 hasta el verso 11 del libro de Éxodo, encontramos donde Jehová le habla a Moisés y le dice, habla al pueblo y dile que tome cada familia un cordero sin defecto de 1 año y lo tomen el día 10 de este mes hasta el día 14. Y ese día los sacrificarán, lo matarán y lo comerán por completo, que no quede nada. Y si hay alguna familia que es demasiado pequeña para un cordero, dice entonces su vecino inmediato y él se unirán y lo comerán, que no quede nada al amanecer. Y si algo amanece de él, será incinerado en el fuego, que no quede nada. Y dice, y cojan la sangre del cordero y pónganle en los dinteles de la puerta y en los postes de la puerta, para cuando pase el ángel de tutor, que vea la marca de la sangre y siga de largo. Esta es la sangre redentora, esta es la sangre de liberación. ¿Qué nos enseña todo esto? En primer lugar, este cordero representa a Cristo, por eso tenía que ser sin defecto, porque Cristo es perfecto. ¿Qué otra cosa nos enseña? Que debía ser comido por completo. Quiere decir que a Cristo hay que aceptarlo por completo, no en parte. No se puede aceptar al Señor en parte. Y hay tanta gente que ha aceptado al Señor, pero lo acepta en parte. Y pasa como aquellos que invitan a un amigo a su casa y el amigo llega y si es una persona educada se queda, cuando lo mandan a sentar se sienta, pero no toma la confianza de pasar a la nevera y coger un vaso de Coca-Cola o de cualquier tipo de jugo que haya en la nevera, ni tampoco pasa a las habitaciones. Pero si cuando llega el anfitrión le dice, amigo, no tiene restricción ninguna aquí, puede entrar donde quiera y si quiere puede acostarse a descansar en una cama, puede hacerlo, pero si no le dice eso se quedará en la sala nada más. Así hay mucha gente que acepta al Señor y lo deja solamente en la sala, y parte de su vida quedan que Cristo no tiene acceso a ella. Y eso es triste y lamentable, que hay tantas personas que se convierten al Señor y se quedan con una reserva de su vida que nunca la entregan al Señor. Y eso el Señor dice aquí, que aquel cordero debía ser comido totalmente. Así debe ser recibido Cristo totalmente, toda su totalidad en nuestros corazones, que es la morada del Espíritu Santo y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué otra cosa nos enseña este pasaje bíblico?
la sangre que debían poner en los dinteles de la puerta, que señalaba que allí estaba la gente que habían creído al mensaje y habían obedecido al mensaje, y entonces estaban a salvo. La señal era la señal de la sangre del Cordero en la puerta y dinteles de la casa. Esto me hace recordar lo que leí hace muchos años acerca del misionero Stuart, que siempre iba con el ejército de su país, iba al lugar de la guerra, pero no iba como combatiente. No iba como combatiente. Iba solamente para orientar a los soldados, especialmente a los heridos. Pero el ejército cada día cambiaba la señal para que no hubiera alguna infiltración de algún intruso en la fila del ejército. ¿Qué sucede? Que un día el misionero va caminando de un centinela y él tenía la orden de disparar aquello que no tuviera la señal correcta. Le pregunta el centinela al misionero, diga la señal. Y el misionero dijo la señal. Dijo, esa es la señal de ayer, no la de hoy. Y yo pudiera matarlo, pero no lo hago porque le conozco. Entonces el misionero dijo, joven, yo me equivoqué, y mi equívoco pudo haberme costado la vida. Pero se me da una segunda oportunidad. Pero cuando usted vaya a subir al cielo, si usted se equivoca y no da la señal correcta, entonces usted no tendrá una segunda oportunidad. Y él le dijo, la tengo, la aprendí de usted cuando yo era niño en la escuela dominical. Usted no se recuerda de mí, pero yo sí de usted. Yo aprendí cuál es la señal, y es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Es la única señal que librará al hombre de la ira de Dios. La palabra del Señor nos enseña en el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 3 y verso 36, que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el capítulo 6, verso 47 del Evangelio según San Juan, también nos habla de eso. Se dice, porque el que cree en mí tiene vida eterna, pero es el que cree en él que tiene vida eterna. Entonces la señal para entrar al cielo, estimado hermano y amigo, es la señal verdaderamente de la sangre de Jesucristo. Así como aquella señal de la sangre del Cordero que simbolizaba la sangre futura derramada por Cristo, libró a los que estaban en aquella casa señalada por la sangre del Cordero y de la destrucción que hubo en Egipto, de una mortandad de todos los primogénitos, como dice el verso 12 y 13 de ese capítulo 12 del libro de Éxodo. Encontramos también en el capítulo 29, versos 38 y 39 del libro de Éxodo, que en el templo de Israel, en el tabernáculo, allí se sacrificaban dos corderos, uno por la mañana y otro al caer la tarde. Así está, dice a la letra en el capítulo 29, versos 38 y 39 del libro de Éxodo. Dos corderos, uno por la mañana y otro por la tarde. Esto indica que nosotros tenemos que, cuando comience el día, darle al Señor una ofrenda de adoración, y también para cerrar el día otra ofrenda de adoración. Y oiga lo que dije, ofrenda de adoración. No nos referimos a dinero, estamos refiriendo a la adoración que se le debe dar al Señor cuando nos levantamos, y la adoración con la que debemos cerrar con broche de oro también el día cuando termina. También encontramos en el capítulo 4, verso 35 del libro de Levítico, donde encontramos un cordero que era sacrificado por el pecado personal del individuo. Eso quiere decir que cada uno debía llevar un cordero por su pecado personal. Así también cada uno debe ir personalmente a Cristo con su pecado, para que pueda ser perdonado
por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significaba Cristo como Cordero para Juan el Bautista? En primer lugar, significaba liberación de la esclavitud del pecado, como aquel cordero que sacrificaron en Egipto para quitar la puerta y los dinteles con la sangre y librarlo de la destrucción. Así también para Juan el Bautista, Cristo era verdaderamente el que trae liberación plena de pecado al hombre. ¿Qué otra cosa también pensaba Juan? Habla también allí de la sustitución. Cristo es nuestro sustituto. Cuando buscamos el capítulo 22 del libro de Génesis, allá en el verso 13, encontramos claramente donde cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, entonces apareció un carnero trabado por sus cuernos y Abraham lo tomó y lo sacrificó en lugar de Isaac su hijo. Ese es el tipo de Jesucristo. Nosotros debemos ser sacrificados por nuestros pecados, pero Cristo vino y nos sustituyó a nosotros. También habla de la expiación, de la expiación que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que encontramos en Isaías, allá en el capítulo 53 y verso 6. Dice que Él cargó sobre su cuerpo nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero. Él lo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La otra parte de este verso bíblico nos dice aquí de Dios, el Cordero de Dios. Aquí el término de lo vemos aquí nosotros como una preposición. Cuando se habla de una preposición es cuando una parte de la oración pues se relaciona o se usa para relacionar dos términos. Aquí está esta parte de este verso bíblico de Dios. Es de una preposición, la parte de la oración que se usa para relacionar dos términos. Y cuando habla de esto aquí, pues habla de que señala o sugiere que esto viene de parte de Dios, que Cristo el Cordero viene de parte de Dios. También significa esto aquí que Dios lo escogió específicamente para hacer el sacrificio, sacrificarlo por nuestros pecados. Cristo realmente ya de principio había sido sacrificado, ya eso estaba en la mente de Dios. La expiación no es algo que se originó a la caída del hombre, no. Dice Apocalipsis capítulo 13, allá en el verso 8, que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, desde la eternidad Dios tenía este plan. También nos presenta Efesios capítulo 1, allá en el verso 4, donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir entonces que la redención no viene a nosotros simplemente como efecto del pecado original, lo que llamamos el accidente del pecado humano, sino que es un plan elaborado por Dios desde la eternidad. Y eso es lo que nos dice Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios sabía todo lo que iba a pasar, estimado hermano y amigo. Y por eso Dios no tiene que hacer arreglo en el camino. Los hombres, los gobernantes, prometen muchas cosas, pero luego se encuentran con circunstancias que le impiden cumplir su promesa. Y tienen que cambiar su programa de gobierno durante el tiempo que tienen para gobernar. Y no siempre se pueden realizar las promesas que prometieron al pueblo.
porque la circunstancia que se meten por el medio le impiden a ellos realizar las cosas como quieren, porque no tienen control del futuro. Pero el Señor, que conoce el pasado, el presente y el futuro, no tiene de ninguna manera que hacer ningunos arreglos. Él tenía todo esto ya calculado y todo esto lo tenía en orden desde antes de la fundación del mundo. La otra parte de este verso bíblico nos dice aquí que quita el pecado del mundo. Quita. El término quitar, quita, es la traducción del griego areo. Y esto lo que significa, tiene tres significados. Areo, tres significados tiene. Y están todos registrados en la Sagrada Escritura. Significa esto levantar. Repito, el verbo quitar, o el término quitar, es la traducción del griego areo. Y esto tiene tres significados. ¿Cuáles son? Levantar algo. Eso es lo que dice Juan capítulo 8, verso 59. Dice que entonces ellos levantaron o tomaron piedra para arrojársela al Señor. ¿Cuál es el otro significado? Cargar o llevar. Eso es lo que dice Mateo capítulo 16, ya en el verso 24. Cuando dice allí que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome, cargue su cruz y sígame. También significa remover o quitar. Esto es lo que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, verso 1. Dice que cuando llegaron las mujeres al sepulcro, vieron removida o quitada la piedra. Entonces aquí oreo lo que quiere decir es quitar, remover, levantar, cargar, llevar. Es lo que significa esta palabra. La otra palabra de esto es, ya que dijimos que quita el pecado. De Cristo se dice que Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice, quien llevó sobre sí mismo en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Vuelve y lo dice Isaías en el capítulo 53, allá en el verso 6. Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pues el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estimado hermano y amigo, realmente nosotros somos salvos por medio de la fe en el sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz. No hay otra opción. No la hay. La última parte de este verso bíblico, porque Él es el que quita el pecado. También encontramos en Mateo capítulo 1, verso 21, donde dice allí que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Él es el que quita el pecado, estimado hermano y amigo, a través del sacrificio redentor hecho en la cruz del Calvario. Fue nuestro sustituto. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es realmente el que pagó por nuestros pecados. La última parte de este verso bíblico dice del mundo, que quita los pecados del mundo. Aquí del mundo es la traducción del término griego tou cosmo. Tou cosmo. Aquí así se escribe para los que llevan anotaciones. Tou, T-O-U, con un acento en la U. Cosmos. Y es con K de kilómetro, con un acento en la primera O.
K de kilómetro, O, S, M, O, U. Y tiene acento en la primera O. Cosmo. Esto habla de la universalidad de este sacrificio, el alcance universal del sacrificio de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Juan, y con esto finalizamos en su primera carta, ya en el capítulo 2 y verso 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. O sea que todo el mundo está comprendido en esto, no hay excepción de personas. Dios murió por todos, porque todos somos pecadores y murió por nuestros pecados. Las enseñanzas que nos deja este verso bíblico aquí es que Cristo es el único Cordero, el único perfecto, por medio del cual y de su sacrificio podemos ser libertados del pecado y de la condenación. No hay otro, y que el Señor está dispuesto a salvar a todo el mundo sin distinción de raza, sin distinción de color. Él es el Salvador de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, estimados hermanos y amigos, por estar en sintonía con nosotros. Dios le bendiga ricamente. Este es su hermano Gabriel Beltré. Será hasta una próxima presentación.